Amados, bendiciones, qué gusto saludarles, poderles bendecirles sus vidas de una manera muy, pero muy especial y darle gracias a Dios, en primer lugar, porque Él es bueno, porque Él en este día nos quiere bendecir, quiere con una palabra transmitirnos su amor, su misericordia, su bondad. Hoy vamos a hacer nuestra oración escritural con base en el libro de Romanos y vamos a leer desde el del capítulo 1, desde el verso 18 hasta el 23. Y para ello, amablemente, nuestros pastores Mario y Diana van a hacer esta lectura. Bien puedan, pastores. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, se les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles en él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envejecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios entregó en la inmundicia de las consuficiencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Amén, Dios, pastor. hasta el 25. Hasta ahí está bien, pastor. Muchas gracias. Con gusto me ha puesto. Muy amable, pastor Mario. Muchas gracias. Bienvenidos todos quienes están ingresando a este tiempo de oración escritural. Es bien importante lo que se acabó de leer. Es algo que verdaderamente sorprende. Cómo Dios, en medio de todo, Él quiere que nosotros aprendamos de lo que ya se ha vivido, de lo que se está viviendo y que tengamos una coherencia en nuestra vida, de que lo que viene para el mundo no es nada bueno en absoluto, nada. Para nosotros como pueblo del Señor, sí hay privilegios, sí hay un buen final para nosotros, pero para el mundo no. Es desafortunadamente todo lo que está pasando está atinando a que se está cumpliendo la palabra. Y así como se va a cumplir lo malo y se ha cumplido en buena parte, lo bueno de Dios también se va a cumplir. O sea, el contraste está marcado, está diseñado por Dios. Acordémonos que Dios no tiene un plan B, como por si algo le falla en el plan A. No, el plan A de Él funciona muy bien, ha funcionado muy bien y siempre será así. Por eso, nada mejor que uno encontrar el propósito en la vida y andar en él, en ese propósito y no dejarse desviar. La palabra es bien clara. Cuando el apóstol Pablo se dirige a los romanos cristianos ya llevaban años creyendo en el Señor y muchos de ellos se habían dispersado por diferentes partes del mundo llevando este mensaje. O sea, el apóstol Pablo no fue el único, pero se escribe de él como testimonio.
pero hubo muchas personas que como él se desgastaron predicando el evangelio porque lo entendieron. Pero desafortunadamente, de entre los muchos que creen, algunos se desvían en el camino, algunos se apartan y lo peor, algunos empiezan a hacer cosas mucho más terribles de las que hacían antes. Es increíble cómo una persona después de haber disfrutado, después de haber saboreado, después de haber estado bien en el camino del Señor, termina después haciendo todo lo contrario. Yo quiero que ustedes anoten algo que puede servirles en algún momento de sus vidas y que traigan a colación en un momento, sobre todo de crisis, esto que les voy a decir. Cuando el amor se desaparece, aparece el odio. Automáticamente, cuando usted deja de amar a una persona, empieza a odiarla. Pero no solo es el mismo equivalente, desde que el 100% de amor ahora es el 100% de odio. No, el odio puede llegar a ser mayor. El odio puede llegar a ser mayor para una persona, para una institución, para un lugar, porque se le perdió el amor. Y cuando a uno se le pierde el amor, entonces llega más odio que amor. Por eso no es extraño en estos tiempos de que una pareja, para tomar algún ejemplo y hacer alguna comparación, cuando una pareja de esposos, uno de los dos le pierde el amor al otro y aparece el odio, puede llegar a odiarlo hasta el 110%. Si le tuvo el 100% de amor, el odio es mucho más. Y aparecen las venganzas, y aparecen los homicidios, y aparecen aún los suicidios por ese odio. Es algo similar a lo que se acabó de leer en este libro a los romanos, o esta carta que Pablo le escribe a ellos. Y desde el versículo 1 les viene explicando, les viene diciendo que es necesario recibir el evangelio, que el evangelio es el poder de Dios para salvación, que el evangelio son las buenas nuevas que Dios envió al mundo. Y hay varias razones por las cuales el ser humano debe recibir y poner atención al mensaje del Señor. Uno de ellos, quizás no el más importante, porque lo más importante es la salvación del alma. Pero después de la salvación del alma, lo más importante es ser salvos de la ira de Dios. Por eso dice el versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Dos cosas muy importantes ahí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La impiedad se refiere a las ofensas del hombre contra Dios. Y la injusticia se refiere a los pecados que cometemos entre nosotros los hombres. Entonces, cuando aparecen estas dos cosas, ¿qué es lo que provoca la ira de Dios? ¿Sí? Dice que estas dos cosas, la injusticia y la impiedad de los hombres, son las que detienen con injusticia la verdad. O sea, estamos en una lucha constante de pensamientos, de ideas, de opiniones, también de revelaciones y conceptos. Por eso lo mejor que podemos hacer es, Señor, afírmame tu palabra en mi corazón,
que lo que yo esté creyendo, como decíamos ayer acerca del apóstol Pablo, por lo cual creímos, porque creímos, hablamos. No es solamente porque leemos, hablamos, no, es que hay que creer. Lo primero que hay que hacer es que creer. Hay que creer ¿en qué? En que un día se va a desatar la ira de Dios. Ahora, ya estamos viendo algunas manifestaciones de lo que es la ira de Dios, pero es un brillo, es un pestañeo apenas. Y aún así ya es terrible. ¿Cómo será la verdadera ira de Dios? No sé cuántos en nuestra infancia pueden recordar el día en que el papá o la mamá o un hermano estaba muy enojado y tiró cosas y dijo palabras. Y muchos en la niñez, en la ingenuidad, nos asustábamos de ver una persona así. Pero no nos tocaban a nosotros, solamente por los laditos. Daban señales de que estaban muy enojados. Así está pasando con Dios. Dios no descarga su ira como un enojo, como una persona airada de esa manera, sino que la ira de Dios es justa. La ira de Dios es justa, mis amados. La ira de Dios no es como la ira del hombre, que es vengativa, que es con odio, con rencor, con rabia, con sevicia. No, no, no. La ira de Dios es una ira justa, porque el hombre ha provocado a Dios. Entonces, por eso dice que los hombres detienen con injusticia la verdad, están haciendo oposición a la verdad, no la quieren aceptar, no quieren recibir la verdad, porque ataca su inmoralidad, ataca su desvío, su razonamiento, ataca lo que ellos formaron de Dios. Es que el problema, mis amados, es formar a un Dios. Ahí está el problema. En lugar de creer que existe un Dios, los seres humanos prefieren formar a un Dios. Vamos a seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta de ello. Dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, Dios nunca anda escondido. Dios nunca se ha escondido de la humanidad, jamás. Es el hombre el que se esconde de Dios. Acordémonos de Adán y de Eva. Cuando ellos pecaron, inmediatamente al escuchar la voz de Dios, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron detrás de un árbol. Y allí estaba la presencia de Dios. O sea, de Dios no nos podemos esconder. Dice el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Pero si fuera a lo profundo de la tierra, aún allí tú estás. Es imposible escondernos de Dios. Entonces, es lo que dice el Señor. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. ¿A quién? Al ser humano. O sea, pruebas todas las que el hombre quiera. Razones todas las que el hombre quiera de que Dios es un Dios real, de que Dios existe. En el verso 20 habla de algo bien importante. Dice, porque las cosas invisibles de él, note, es que es un Dios invisible, que no lo vemos, pero lo sentimos, como el aire. Usted no ve el aire, pero usted siente el efecto del aire. Dice, porque las cosas invisibles de él, ¿cuáles? Su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero el ser humano ha preferido inventar una teoría de una evolución, de un estallido, de una explosión de gases que se acumulan. El hombre prefiere creer una teoría de una existencia sin Dios. Y muchos desafortunadamente han terminado creyendo
esas filosofías y esas teorías. Por eso siempre se ha dicho que cuando un joven ingresa a la universidad, allá está recibiendo un bombardeo constante de información, de filosofía. Por eso, si nuestros jóvenes no llegan a estos lugares fuertes en su conocimiento de Dios, pueden ser desviados. Un ejemplo de ello, Carlos Marx, personas que escribieron sobre filosofías de evolución. Asómbrese usted, pero él, antes de escribir y de hacer estas declaraciones filosóficas, él era hijo de pastores, Carlos Marx, del que tanto se lee y se enseña en las universidades. Entonces, si una persona no se aferra al Señor, termina desviado. Y no solamente desviado, empieza a enseñar cosas en contra de lo que un día creyó. Recuerdo en una ocasión, acá en Bogotá, en Colombia, en uno de los pabellones de la feria, de la feria que se hace acá, una feria mundial, y recuerdo de una feria del libro. Yo fui a esa feria del libro, quería saber cómo estaba lo relacionado con literatura y muchos pabellones. En ese tiempo había sido invitada la embajada de Alemania que trajeran sus escritores, y claro, en esas ferias y en esas actividades de literatura participan muchos países invitados. Me asombró un pabellón o un stand donde se hablaba acerca de la Biblia negra, la Biblia negra, que dicen que la escribió un satanista. Y en esta Biblia usted encuentra todo lo opuesto a lo que Dios dijo. Y yo me quedé observando al Señor que ofrecía esa Biblia. Me detuve ahí un rato, empecé a hojear algunos libros que estaban alrededor de esta Biblia. Y la verdad que uno se asombra hasta dónde el ser humano puede hablar mal de Dios. Puede hablar mal de Dios. Impresionante lo que uno leía. Impresionante la forma como ellos quieren hacer ver a Dios. Culpar a Dios de la hambruna, culpar a Dios de las guerras, culpar a Dios de cómo está el ser humano. El ser humano siempre quiere buscar un culpable en lugar de él mismo darse cuenta que ha cometido sus errores y ha obrado fuera de Dios. Por eso dice en otra parte de la escritura que la injusticia del hombre jamás obrará la justicia de Dios, jamás. Porque Dios es muy justo y el ser humano está recibiendo lo que merece su extravío. Por eso vuelvo y repito, la ira de Dios es justa. Él tiene razón en lo que está haciendo y permitiéndole al ser humano. Entonces las cosas invisibles de él se han manifestado. ¿En qué? En la creación, en el amor. Cuando una pareja de esposos va a un altar a recibir su bendición de matrimonio, está diciendo que hay Dios, porque él fue el que instituyó el matrimonio. Cuando usted ve a un bebé naciendo, usted puede decir que hay Dios, porque está dando vida. Cuando usted ve a un joven restaurándose de un mal camino, de drogadicción, de prostitución, de delincuencia, lo que sea, usted ve a un Dios corrigiendo la vida. Cuando usted ve a una persona longeva, una persona avanzada en años, usted ve a un Dios extendiendo la vida.
Y añadido a todo esto, nos promete una eternidad. O sea, solo un Dios como el nuestro promete eternidad. Promete algo después de esta vida. Entonces, podemos decir que nosotros no tenemos excusa. La creación, dice la palabra de Dios, dice en los Salmos, los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus dedos. Todo lo que vemos fue creado por alguien sabio, por alguien entendido, por alguien que tiene diseño, que tiene armonía en lo que hace. En el verso 21 dice el Señor, pues habiendo conocido a Dios, ahí comienza el problema del hombre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué pasó? Fue entenebrecido, o sea, le cayó tinieblas al corazón. Por eso, amados del Señor, en el Evangelio, todos los días debemos conectarnos con su autor. Todos los días debemos hacer, aunque sea una sencilla oración y decir, Señor, mi vida está en tus manos. Dependo de ti, Señor. Dependo de ti. No me hallo fuera de ti, Señor. No me hallo, no me veo en otro lugar. No hay otro lugar mejor para mí. Como dice Christine de Clario en su canción, Con miel San Marcos, dicen ellos, no hay lugar más alto que estar a tus pies. No hay lugar. Amado, cuando trate de aparecer la soberbia, la altivez, cuando trate de aparecer algo que quiera desviarle del camino, inmediatamente arrójese al piso, incline su rostro y diga, Señor, dependo de ti. No me dejes desviarme, Señor. No me dejes desviarme. Porque la carne quiere sus propios gustos, sus propios deleites. Y no hay nada peor para el ser humano que crear un Dios desde su lógica, desde su razonamiento. Prefieren crear un Dios social. Miren muchos cómo han creado un Dios, alimentando a los pobres. Y piensan que eso es Dios, alimentar a los pobres. En lugar de enseñarles a cambiar la mentalidad, en lugar de generar un trabajo, en lugar de sacar adelante un lugar. Yo le invito a que usted lea la historia del rey de Mónaco. ¿Cómo comenzó Mónaco? Mónaco no siempre fue lo que es hoy. Mónaco, una ciudad muy pobre, pero que un día llegó un hombre y se propuso transformarla. Mónaco era un refugio de pobres, pero él en una ocasión dijo, voy a transformar a Mónaco y voy a hacer que en este lugar sea el metro cuadrado más caro del mundo. ¿Y sabe cuánto vale hoy en día un metro cuadrado en Mónaco? $8,000. Metro cuadrado, $8,000. Bueno, esa es una encuesta de hace como 3 años. No sé a cómo estará actualmente. Yo creo que estará a 9,000 o tal vez a 10,000 el metro cuadrado. Pero no siempre fue así. Fue porque él empezó a proyectar a la gente, a sacar a la gente y a prestarle dinero para que hicieran lo que sabían hacer. Entonces proyectó al mecánico de carros, proyectó al costurero, proyectó al latonero, proyectó al que sabía hacer cosas. Los levantó, nunca le regaló nada, generó trabajo. Y hoy en día, ¿qué es Mónaco? Donde los relojes Mónaco son de los más costosos, donde se corren las millas, la Fórmula 1, Mónaco, por favor. Industrial en el mundo que se respete, tiene una propiedad ya. Es como un referente. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que las personas, habiendo conocido a Dios, no le agradaron, no lo quisieron adorar. Les dio miedo enfrentarse a un Dios diferente al que ellos querían diseñar.
porque el ser humano vive en una egolatría. El ser humano quiere ser su propio Dios y esto es imposible. Es imposible desde todo punto de vista, porque nosotros fuimos creados a su imagen y a semejanza. Si quiere, diga conmigo, ya hay algo de Dios en mí. Ya hay algo de Dios en mí. ¿Para qué yo creo un Dios si yo ya tengo Dios? ¿Para qué creo yo un Dios si ya un Dios me creó a mí? Eso sería provocarlo a celos. Pero el ser humano, a pesar de eso, está desafiando a Dios. En el verso 22 dice, profesando ser sabios. Ahí viene otro problema mayor. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, cambiaron su sabiduría. ¿Acaso no es sabio amar a la mujer que Dios nos dio? ¿Acaso no es sabio responder por los hijos que engendramos? ¿Acaso no es sabio tener buenos comportamientos en comunidad? ¿Acaso no es sabio ser respetuoso y tener modales? Eso es sabio. Pero mucha gente ha cambiado estos buenos hábitos y estas cosas morales, normales, pero alguien la cambia y los demás quieren seguirla. ¿Sabía usted que la rebeldía tiene más adeptos? La rebeldía coge adeptos. Usted invite a personas a barrer una calle, invite a personas a hacer una buena obra social, pintar un parque, arreglarlo, no sé, muchas cosas. Y usted encuentra 2, 3 personas que medio le ayudan. Pero para la rebeldía, para lanzar piedra, para ultrajar a un policía, para tumbar una señal de tránsito, para quitar muchas cosas, mire, la gente busca razones y las encuentra. Por eso esperemos algo de parte de Dios. Nosotros, el pueblo del Señor, y nuestras familias, esperemos algo de parte del Señor, porque lo que viene para nosotros es algo glorioso y poderoso. Se va a despertar un poder de Dios mayor al que hay, porque hay una reserva de parte de Dios para el pueblo que va a marcar la diferencia, un contraste poderoso. Viene un avivamiento que no va a durar siempre, como todos los avivamientos, no tienen mucha duración, pero dichosos los que aprovechan ese tiempo de avivamiento. Porque dice algo bien tremendo también en el verso 23. Y cambiaron. Entonces esto es gradual. Primero se envanecieron. Después se hicieron más sabios que Dios. Y por último, en el verso 23 dice, cambiaron. Cambiaron. ¿Esto qué quiere decir? Un desafío contundente. Lo cambiaron. Cambiaron. ¿Sí? La gloria de Dios, del Dios incorruptible, y la volvieron semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La cambiaron. ¿La ha visto por ahí? En muchos lugares. Ya la imagen de un hombre vale más que algo que represente a Dios. Ya tiene mucho más valor. El hombre solito se está autodestruyendo, solito. Veía un documental en un momento en que quería saber algo sobre ciertas personas, y en un documental una familia se hizo supermillonaria, está dentro de las 10 familias más ricas del mundo, los que fabricaron la dinamita, los que descubrieron la dinamita y la empezaron a procesar, la patentaron, y son los que le venden dinamita a todas las naciones. Venden dinamita para las balas, para los cañones, para todo lo que se ha creado.
Entonces uno dice, Dios mío, descubren el mal y lo proliferan, lo expanden, lo llevan más allá, la hacen que cruce fronteras. La dinamita era buena y es buena, pero Dios la permitió para crear carreteras, para abrir ríos, para que lleven agua a las comunidades. La dinamita es buena para explotar la tierra y sacar minerales, pero el ser humano la minimizó, la encapsuló y la volvió balas para matarnos, para exterminarnos entre nosotros. Y muchas cosas más. El ser humano solo se está autodestruyendo. Quiero dejar algo muy claro en esta mañana con todos nosotros. Dice el verso 24, voy a seguir leyendo. Por lo cual, ese por lo cual quiere decir, me desafiaron, pues yo los voy a soltar. ¿Sabe que todos tenemos un límite? Aún Dios tiene un límite. Y muchos están provocando a Dios. Por eso no le pregunte a Dios, Señor, ¿tú me amas? Créalo, que Él sí lo ama. No le pregunte, porque esa sería una pregunta como decirle al papá o a la mamá, ¿me amas? Si usted sabe que el papá y la mamá lo aman. ¿Por qué mejor no se vive en ese amor de Dios? ¿Por qué no se descansa con toda seguridad en lugar de poner en tela de juicio, en duda, el amor de Dios? Lo que pasa es que el ser humano le ha llamado amor a que le concedan todo lo que le piden. Vivir sin Dios, vivir en lujurias, vivir en prácticas obscenas, hacer lo que quiere el ser humano. Entonces dice, por lo cual también Dios, ¿qué hizo? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. En pocas palabras, Dios dijo, el ser humano tiene tanta rebeldía en su corazón que lo voy a dejar. Yo no sé cuántos han visto escenas de niños que hacen pataletas en la casa. Niños de 7, 8, 9 añitos, 10 añitos. Y el papá le dice, pues haga lo que quiera. ¿Y qué hace el niño? Va y empaca una maleta y dice, me voy de la casa. ¿El niño será consciente de que se puede ir de la casa? No, es una pataleta. Así está el hombre con Dios. Pataletas. Quiero vivir sin ti. Me molesta tu presencia. No me gusta tus mandamientos. No me gusta lo que Dios me manda. Entonces prefieren la rebeldía. Pues Dios también dice, listo, ¿quieres vivir sin mí? Te voy a mostrar cómo es vivir sin mí. Acá en la tierra, ¿cómo será en el infierno? Acá en la tierra, ¿cómo se vive sin Dios? Mire cómo el ser humano puede ser sin Dios. Dice que Dios lo soltó a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire, la idolatría trae como consecuencia homosexualidad, lesbianismo y todas las desviaciones sexuales que usted se pueda imaginar. Mire el resultado, porque el ser humano es terco en vivir sin Dios, en crear un propio Dios. Mire a dónde lo lleva su Dios creado. Y esto no es nuevo. Acordémonos de Aarón. Cuando Moisés estaba en el monte recibiendo instrucciones de parte de Dios, ¿qué hizo Aarón? Le creó un Dios al pueblo. Y ahí comenzó una desviación total. Mientras haya seres humanos, siempre habrá rebeldía. Pero usted no puede ser uno de ellos. Usted no puede prestarse para hablar mal de Dios. Usted tiene que salir en defensa cuando se hable mal de Dios en su presencia. Usted tiene que decir, no, están equivocados. Al Dios que yo conozco es diferente a como ustedes se lo imaginan. Entonces dice que ellos deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo, ahí está, recibiendo que en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Quieren vivir sin Dios? Miren los resultados: homosexualidad, lesbianismo, prostitución, degradación. Se quitan la vida. En un documental que estaba observando, un joven que sufría como de cierta depresión, en alguna ocasión encontró en la música rock, cierto alivio. Y el papá y los familiares se le oponían y le decían: no, hijo, no te metas a eso porque te terminas mal. Y entonces el muchacho empezó a hablar y decir: prefiero hacer mi voluntad. Y si vivo hasta los 34 años no más y me muero de una sobredosis, prefiero eso, vivir 34 años no más y decir que hice lo que yo quería y no vivir como ustedes, con un Dios que los deja vivir 80, 90 años, pero no disfrutar la vida. Oiga, qué conceptos. ¿Qué conceptos? ¿Quién fue John Lennon? Que prácticamente este joven del documental quería ser como John Lennon. ¿Sí? Que querían imitar a ciertos personajes. Hombre, eso no es vida. Da la sensación de ser vida. El diablo los llena de dinero, de lujos. El diablo los llena de caprichos. Todo lo que quieran lo tienen. Pero eso no es Dios. Vivir en Dios es tener ciertas restricciones a la carne. Es también tener la capacidad de decirle algunas cosas no, porque no convienen. El apóstol Pablo lo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica, no todo lo debo de hacer. Entonces, podemos decir que el Señor los entregó. ¿Cómo se vive sin Dios? Así, como está el mundo actualmente. Gobernantes corruptos, padres implacables, violando a sus propias hijas, madres enamorándose de sus propios hijos, madres teniendo sexo con sus hijos. El incesto aparece, todas las desviaciones habidas y por haber. ¿Se da cuenta? Hombres que quieren ser animales, hombres que quieren casarse con árboles, con agua, con terrenos. Es impresionante. Vivir sin Dios, amados, no es nada recomendable. Se caen los valores, se cae la moral, se cae la ética, se caen los principios, todo se desbarata. Y la gente han formado un Dios que los lleva mal. Cuando no se dan cuenta que es que Dios los soltó, el verdadero Dios los soltó, les dejó hacer lo que quisieran. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo? Le entregó los bienes. ¿Y el muchacho para dónde se fue? A vivir perdidamente. Después que hubo malgastado todo, después de que comprobó que vivir sin el papá no se podía, no era tan fácil, volvió a la casa. Dichosos los que pueden volver. Dichosos los que pueden entender que sin Dios no se va para ningún lado. Yo les invito a que en esta mañana
Si en algún momento por ahí como que vislumbró la opción de apartarse del Señor, amado, por nada del mundo se aparte del Señor, por nada. Créame que en el mundo no hay nada que supere a Dios. No hay nada que se le iguale siquiera. No lo abandone a Él. Él no lo va a abandonar a usted. Usted tal vez se ha sentido solo por algún motivo, pero Dios jamás tendrá la culpa del desvío del hombre. Nunca permita que Dios lo suelte. Al contrario, dígale, Señor, no me sueltes. No me sueltes de tu mano, Señor. No me sueltes. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde cojo, Señor? Terminaría como el hijo pródigo, comiendo, deseando comer lo que comen los cerdos. Terminaría mal, Señor, y no quiero terminar mal. No quiero terminar mal. No deje que sus caprichos lo aparten del camino del Señor. Incline su rostro, por favor, ahí donde usted se encuentra. Con humildad, dígale, uy, Señor, qué terrible es esto. Que tú sueltes a la humanidad, que tú la sueltes, Señor. Mire cómo se vive sin Dios, cómo se vive sin Dios. Pero aquí le estamos llamando, no, es una enfermedad mental. Es que el muchacho se inclinó por otro sexo, por su igual sexo. Es que la niña ahora se enamoró de otra niña. Cuando nos damos cuenta que esto es que Dios soltó la humanidad, la soltó a su ventura, la soltó como una nave en alta mar que pierde el timón, que pierde el rumbo y las olas lo llevan de un lado para el otro. Amados del Señor, oblíguese a estar en Dios. Que nada ni nadie los separe de su amor. Como dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni hambre, ni desnudez, ni tribulación, ni angustia, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte. Nada nos puede separar del amor de Dios. Por difícil que sea la tarea, por difícil que la esté pasando usted, más difícil se pasa en el lugar de tormento sin Dios. Y allá va a ser por toda la eternidad. Por favor, por favor. Es una súplica de parte del Señor. Porque como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El ser humano no fue diseñado para el lugar de tormento. El ser humano no fue diseñado para el sufrimiento, pero el mismo ser humano ha querido probar el sufrimiento, ha querido probar la vida sin Dios, y la verdad que es desagradable, es muy desagradable. Dice que estando atestados de toda injusticia, atestados, no les cabía más. No les cabía más, pero quisieron seguir en sus maldades. Dale, Señor, cuando aparece la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, personas llenas de envidia, que están planeando homicidios, que siempre están en rivalidades, en contiendas, engañando aún a las personas más cercanas a él. Personas que enseñan malignidades, diseñan cómo hacer el mal. En las redes sociales, una red satanista enseñaba 34 formas de quitarse la vida. 34 formas enseñándole a los niños, a los adolescentes, cómo quitarse la vida. Amados, el mal está fuera, el mal está rondando. Asegúrese en Dios, cuídese en Dios. Dale, Señor, voy a empezar a vivir mejor la vida que tú diseñaste para mí.
Yo puedo engañar a un pastor, yo puedo engañar a un apóstol, yo puedo engañar a un profeta, yo puedo engañar a mucha gente, pero a ti no te puedo engañar, Señor. Quiero vivir para ti. Lo que me resta de vida lo voy a vivir para ti, Señor. Voy a cuidar a mis hijos. Voy a cuidar a mis nietos. Voy a cuidar mi descendencia. Voy a cuidar, Señor, lo que tú me pusiste a cuidar. Lo que tú me entregaste en tu confianza, Señor. Voy a cuidar la herencia tuya, mi Dios. Voy a cuidar mi salvación. Voy a cuidarme, Señor, de no estar en el día en que se desate la ira tuya sobre la humanidad. Ya cambiamos. Ya no le tenemos miedo a muchas cosas. Se ha perdido el temor reverente a Dios. Ya da igual si se va a un culto o no. Ya da igual si se lee o no. Ya da igual si se ora o no. Ya da igual si se predica o no, ya da igual muchas cosas. Ya da igual. Ya da igual. Caiga quien caiga, ya no interesa. Pase lo que pase, ya no interesa. Que no lleguemos a ese momento de endurecer nuestra conciencia, que se nos pierda el amor por el prójimo, que se nos pierda el amor por querer ver una comunidad diferente. Que no se nos enfríe el amor. Que no se nos enfríe el amor. Por favor, si usted puede ahí donde está, con humildad levante sus manos e implórele al Señor y dígale: Señor, no quiero que se me enfríe el amor. No quiero que se me enfríe el amor, Señor. Por favor, Dios, ayúdame. Me voy a obligar a amar, me voy a obligar a estar, me voy a obligar a permanecer, me voy a obligar a mí mismo, Señor, así no lo quiera hacer. Voy a hacer cosas que no quiero hacer. Voy a empezar a hacer cosas, Señor, a veces que no siento hacer. Para no caer en esto, Señor. No quiero ser parte de todo este listado de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, de murmuradores, de detractores, de aborrecedores de Dios, hombres injuriosos, hombres soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, hombres y mujeres implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dígale: Dios, ayúdame a estar en ti. Solo te pido eso. Ayúdame, Señor, a estar en ti. Cuando mis fuerzas se acaben, Señor, por favor, ayúdame. Levántame, Señor, levántame. Dependo de ti 100%, Dios. No me quiero apoyar en mi propia prudencia. No quiero hacer como han hecho muchos, crear un Dios permisivo, un Dios que le permite hacer cosas y que le deja hacer cosas y que le da idea para hacer cosas. Por eso, aún hay libros religiosos, hay libros apócrifos que aprueban el suicidio. Hay libros apócrifos que aprueban el consultar a los muertos. Hay libros apócrifos que aprueban creer en el horóscopo, en las cosas ocultas. Hay libros apócrifos que no conviene el pueblo de Dios leer, pero que ya los están incluyendo en las Biblias. Amados del Señor, estamos en un riesgo, estamos viviendo en tiempos peligrosos, muy peligrosos, demasiado peligrosos. Acérquese a los que lo aman, por favor, acérquese a las personas que lo aman. No trate de vivir solo. No trate de vivir solo, no se haga un Dios de soledad, un Dios que es así apático, indiferente. Comparta con los suyos, comparta en familia, procure unir a la familia. Ahora más que nunca, procure unir a la familia. Procure unir a la familia. Procure ganarlos para el Señor. Evíteles caer en esto. Evíteles, por favor. Invierta tiempo en oración, levante muros de protección, haga declaraciones a favor de su casa, siendo: Señor, mi casa y yo te serviremos, pero que no sea una frase de cliché, que no sea una frase
por decirla, sino que diga, Señor, es que yo quiero que mi casa sea salva. Yo anhelo con mi corazón. Anhelo. Por eso es necesario abrazar a ese hijo, abrazar a esa hija, abrazar a ese esposo y decirle, amor, te amo, te amo, te amo. Dígaselo a él. Dígale a ese esposo, amor, te amo. Gracias por ser mi esposo. Gracias por ser el padre de mis hijos. Con tus defectos, con tus errores, con tus cosas, pero te amo porque Dios me permitió amarte. Y dígale igual el hombre a la mujer, amor, te amo. Te amo, gracias por ser mi compañera, gracias por estar a mi lado. Dígale a los hijos, hijos, los amo. Mire, el amor vence el temor, el amor echa fuera el odio, el rencor, para que no terminen no amando a Dios, que no termine la familia rechazando a Dios, como muchas familias ya lo han hecho. Muchas familias ya lo han hecho. Un día le sirvieron al Señor. Yo conozco una familia de muchos años. Todos le servían al Señor, todos, desde el mayor hasta el menor. Pero empezaron a apartarse del Señor. Uno de ellos, subiendo a Monserrate aquí, que es un lugar de mucha gente, de hacer caminatas, él resbaló. Un día, él siendo un joven que predicaba la palabra, un joven temeroso del Señor, se apartó. Estaba ebrio el licor y fue a subir esa cuesta y se cayó y se mató. Un hermano de él, años después, en un problema, una discusión que tuvo la esposa con una vecina. Después se enfrentaron los dos esposos de estas mujeres y terminó matando a este muchacho que fue el primero que comenzó en el evangelio. Se apartó, también ebrio, le buscó problema al esposo de aquella señora. Terminó matándolo. La señora, una compulsiva fumadora, impresionante, de una palabra fuertes. Después de que predicaban la palabra, después de que amaban al Señor, yo me acuerdo, yo era un adolescente, yo era muy niño cuando los vi a todos, yo decía, qué familia, qué hermosura, qué maravilla, cómo viven de hermoso, pero uno a uno se fueron perdiendo. A uno de ellos lo mataron hace poco, estuve en el velorio de él. A un muchacho hace poco lo mataron por problemas, porque son cercanos a nosotros. Amado, diga, mi familia no va a terminar así. Mi familia no va a terminar así. No puede terminar así. Teniendo un Dios tan grande, tan hermoso, tan precioso, tan maravilloso, tan misericordioso. ¿Cómo vamos a terminar mal? ¿Cómo lo vamos a rechazar a Él si Él es el único que verdaderamente nos ama de verdad? Él es el único. Incline su rostro, por favor, por un momento. Humíllese delante del Señor. Descanse en Él. Descanse en Él. No se ponga a pedir tantas cosas. Pida salvación, pida santidad. No se ponga a pedir tantas cosas. No se ponga a pedir tantas cosas, por favor. No se la pase orando por la casa, por el carro, no, ore por su familia, ore para que venga salvación. Ya llega el momento de pedir otras cosas, pero hoy es necesario que Dios no nos suelte. Esto es peligroso. Vivir sin Dios es caer en lo más bajo que el ser humano ha caído. Si quiere, después vuelva y lea este listado, diga, la culpabilidad del hombre. Así comienza el título de esta enseñanza, la culpabilidad del hombre. El hombre siempre será culpable, Dios jamás. Dios nos hizo perfectos. Pero cuando queremos hacer lo contrario, pues llega un momento donde Dios nos suelta. Jesús amó mucho a Judas, porque fue su discípulo, lo amó. Judas no siempre fue así, Judas se volvió así, ambicioso.
Judas cambió en un momento dado. El primero estuvo con el Señor y Dios lo usó haciendo milagros. Judas resucitó muertos. Judas liberó endemoniados. Judas. Sí, Judas. Estaba entre los 12. Se sentaba al lado del maestro. Fueron 3 años que pasó al lado de Jesús. Pero un día se dejó llevar de la avaricia. Un día se dejó llevar del dinero, de las cosas temporales de esta vida. Y terminó vendiendo al maestro. Dale, Señor, no te voy a cambiar por dinero. No te voy a cambiar por placeres temporales. No te voy a cambiar, Señor, por hermosas que parezcan las cosas. Lo mejor es lo que tú me ofreces, estar a tu lado, a tu presencia, Señor. Dale, Dios, voy a descansar en ti. En el nombre de Jesús. Te amo, te amo, te amo. Te amaré siempre, Señor. Esa es mi consigna. Esa es mi consigna, amarte a ti por sobre todas las cosas. Así como tú me has demostrado tu grande amor que diste a tu Hijo por mí, Señor. Yo también voy a dejar lo que tenga que dejar para demostrarte a ti que te amo, Señor. Y te amaré siempre en el nombre de Jesús. Yo bendigo sus vidas. Bendigo sus vidas con todo mi corazón. Y deseo que cada día su comunión con Él sea mayor, sus dones se activen y crezca ese amor hacia la familia, que crezca ese amor hacia Dios, hacia todo lo que es de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Amén y amén.